bien, vamos a iniciar en ese sentido nuestra ponencia el día de hoy, nuevamente agradeciendo a la institución A La Paz por la invitación para hacer en esta oportunidad el análisis de perspectivas del nuevo sistema procesal penal. Hablar de nuevo sistema procesal penal definitivamente nosotros nos engloba a ponernos a pensar de los dos códigos existentes procesalmente hablando. Por ejemplo, del código del año de 1940 y del código del año 2004. Y es necesario, en margen de empezar, hacer una pequeña comparación existente entre el código del año de 1940 con este código del año 2004, en razón fundamental de lo siguiente, a efecto de analizar el por qué en su momento el cambio de un sistema procesal penal que se estaba ejecutando en años anteriores a efectos de empezar con este sistema procesal del año 2004. Por ejemplo, uno de los aspectos esenciales e importantes que se debería de tener en cuenta es el aspecto de la celeridad procesal, que está relacionado a la rapidez al momento de realizar acto de investigación por parte, por ejemplo, del Ministerio Público. Y es que el Ministerio Público, eminentemente, ya con el nuevo Código Procesal Penal, es el que tiene la carga de la prueba, y el tener la carga de la prueba conlleva eminentemente a realizar acto de investigación a efectos de recopilar elementos de convicción, de cargo y de descargo. Y estos elementos de convicción se tienen que hacer con la medida de lo posible en la rapidez que cada caso en particular amerita. Por ejemplo, si nosotros hablamos que dentro del sistema procesal penal, a efecto de formalizar una investigación preparatoria, es necesario, por ejemplo, que el caso de diligencias preliminares sea tenido a bien de individualizar al presunto autor del hecho delictivo. Es decir, uno, por ejemplo, sí podría empezar una investigación producto de una denuncia anónima, no hay ningún problema, es por ende que algunas personas teman presentar una denuncia, una VIP, unidad de víctimas y testigos, quien les puede dar la protección a efecto de que su denuncia que realicen no puedan contra ellos atentar de ninguna forma. Sin embargo, si tienen por ahí la duda de presentar una denuncia, podrían finalmente empezar o presentar una denuncia anónima. El Ministerio Público toma esa denuncia y empieza con la investigación, por ejemplo. Entonces, a raíz de ello, obviamente, solamente con una sospecha inicial simple, uno puede empezar una investigación contra los LQR, es decir, uno podría empezar una investigación contra los que resultan responsables, solamente a raíz de las diligencias preliminares, porque si luego vamos a tener a bien de formalizar la investigación preparatoria, ahí sí no jamás se podría formalizar investigación preparatoria contra los LQR, sino necesariamente se deberá haber individualizado al presunto autor del hecho delictivo, ¿correcto? O sea, para iniciar una investigación no es que resultan responsables, pero ya para formalizar la investigación preparatoria propiamente necesitamos individualizar aquel agente que ha cometido una conducta contrario a norma, contrario a derecho. Entonces, para poder individualizar es primordial que en las diligencias preliminares, por ejemplo, se deberían haber realizado actos de investigación urgentes a efectos de poder individualizar a ese presunto autor de hecho delictivo. Y dentro de ese acto de investigación que se va a tener a bien de ejecutar, por ejemplo, es cuando se solicita vigilancia a efectos de poder individualizar. Por ejemplo, si se trata de un delito de homicidio que se ha dado entre las intersecciones de la calle, por ejemplo, Angamos con Tarapacá, el día 14 de febrero, la denuncia llega al Ministerio Público el día 15, por ejemplo. Entonces, como un acto, una medida urgente a efectos de ver o individualizar eminentemente a quién habría sido el que ha cometido este delito de homicidio, se tiene que solicitar la cámara de videovigilancia de la municipalidad a efectos que remitan esto, y de esta manera se pueda ver quién ha sido la persona. No importa si la persona está con pasamontaña, porque finalmente uno podría hacer una pericia a efectos de poder individualizarlo, entonces no habría ningún problema. Pero lo que sí es importante es que esa diligencia solicitando cámara de videovigilancia se tiene que realizar en el menor tiempo posible, porque recordemos, ninguna institución o ninguna entidad va a tener de duración una cámara más de un mes.
Entonces, una medida urgente que uno tendría que realizar es eminentemente solicitar a esa Cámara, reitero nuevamente, con el objetivo de individualizar al presunto autor de dicho delictivo. Entonces, la rapidez, y eso precisamente una de las características esenciales de este sistema procesal penal del año 2004, porque nos habla respecto a lo que viene a ser la celeridad, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, tenemos obviamente principios que van a regir el nuevo sistema procesal penal, que nace en el Distrito Judicial de Aguaura como plan piloto en el año 2004 y que progresivamente se ha ido implementando, por ejemplo, a lo largo. Es decir, su implementación ha sido progresiva. Sin embargo, si uno rápidamente empieza a analizar Código del año 2004, ¿correcto? Conocido como el nuevo Código Procesal Penal, que incluso nuestro código lo sigue llamando como nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, todavía hay ciertas críticas respecto a ello porque dicen, del año 2004 a la fecha, que estamos ya en 2020, ya han pasado más de 15 años aproximadamente. Entonces, de nuevo, no tiene nada, claro, en tiempo, pero en aplicación del código, en aprendizaje a nivel de las estadios procesales, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, y ni qué decir cuando se habla, por ejemplo, de las medidas de simplificación procesal, el código se va formando recién, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en línea del Decreto Supremo número 015-2017-JUS, se estaba teniendo de que progresivamente se tenían que implementar, por ejemplo, en el 2017 en el Callao, en el 2018 en Lima Norte, en el 2019 en Lima Este, y en el artículo 2 de este Decreto Supremo número 015-2017-JUS, por ejemplo, este año 2020 en Lima, a partir del 1 de julio, se iba a implementar el nuevo sistema procesal penal en las fiscalías que, por ejemplo, ven investigaciones contra delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿correcto? Porque, lógicamente, también hay fiscalías especializadas que ya se están rigiendo por este nuevo sistema procesal penal. En razón de ello, nuestro Código Procesal tiene garantías o tiene principios, como lo queremos llamar, que son los principios o garantías procesales que no solamente se tiene que conocer, sino también se tiene que saber aplicar, ¿correcto? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, un principio importantísimo que es igualdad de armas. Este principio esencial que ahí nosotros lo tenemos y siempre a nivel de una investigación lo sacamos a relucir. El principio de igualdad de armas. La pregunta sería, ¿realmente estaremos en un modelo donde exista la igualdad de armas? Porque si hablamos de ello empezaríamos señalando también aquel rotulado o eslogan que le dan al sistema procesal, ¿correcto? Porque si uno, por ejemplo, empieza hablando del código del año 1940, por ejemplo, ahí nos vamos a dar cuenta que a este modelo le decían ser inquisitivo, ¿correcto? O sea, era un modelo netamente inquisitivo. Cuando una persona era sometido a la investigación del año de 1940, era un problema, porque evidentemente no podía, por ejemplo, plantear lo que son los controles de plazo. Y finalmente la investigación tornaba mucho tiempo donde uno definitivamente debe seguir respetando los derechos del imputado, ¿correcto? Entonces se tenía en cuenta ese modelo inquisitivo existente. A raíz de ello, los derechos humanos, nuestra constitución política, señalan la dignidad del ser humano y cuando éste es sometido a una investigación se le debe dar el trato como tal. Es decir, el trato que siempre se le tiene que dar es como un investigado, porque la inocencia se presume y solamente esto podrá ser desbaratada si es que exista, por ejemplo, una sentencia condenatoria en primera instancia, ¿correcto? Sin embargo, incluso hay posiciones que señalan que esa inocencia se va a ver hasta que sigamos acudiendo a las instancias respectivas. Por ejemplo, si hay una sentencia condenatoria en primera instancia, ¿uno podría apelar o no? Podría apelar en segunda instancia y podría incluso hasta absolverlo. Y si la sentencia que vino en grado, por ejemplo, uno podría irse a recurso de casación. Y si en recurso de casación también confirman,
eminentemente si hay un error o si hay, por ejemplo, violaciones a lo que viene a ser la dignidad del imputado, al debido proceso, uno podría denunciar al Estado peruano ante la Corte a efectos, por ejemplo, que se haga una evaluación. Entonces, la inocencia como tal de la persona que está siendo sometida a una investigación se tiene que presumir, ¿correcto? Es decir, la persona investigada no tiene por qué comprobar su inocencia, sino que es el Ministerio Público quien tiene que comprobar la culpabilidad, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo. Y no porque nosotros lo decimos, sino porque el Código Penal lo señala, nuestra Constitución Política así lo refiere también, y los tratados internacionales hacen mención a ello. Entonces, como ese modelo inquisitivo se decía, teníamos que tener primero, en este caso, un modelo garantista. Y el que se tiene que encargar de la esencia garantista es eminentemente el juez de investigación preparatoria, no el juez de juzgamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que va a tener que intervenir, por ejemplo, en la investigación preparatoria a solicitud de los sujetos procesales será el juez de etapa intermedia, o juez de garantías o juez de investigación preparatoria, que va a tener a bien de decidir qué caso merita llegar al juicio oral. También será el juez de etapa intermedia, juez de investigación preparatoria, ¿correcto? Entonces, la garantía tiene que estar, pero nos señala también que es un modelo acusatorio, que ya luego más adelante vamos a señalar del por qué la esencia de la acusación finalmente, pero nos dice que es un modelo adversarial. Entonces, si es adversarial, en cierta medida vamos a ver que van a existir posiciones en esa esencia. Entonces, lo que se busca es la igualdad a nivel de investigación de la siguiente forma, ¿correcto? Al inicio, estimados doctores, yo estaba señalando que el Ministerio Público se encarga de recopilar elementos, solamente elementos de convicción. No es que el Ministerio Público recaba elementos de convicción de cargo. ¿Y saben por qué? Porque, claro, algunos entienden que son los elementos de convicción de cargo, pero vamos a ver que no necesariamente esto es así. Porque el Ministerio Público inicia una investigación cuando existe una duda, cuando existe una sospecha de la comisión de un hecho delictivo, ¿correcto? Puede iniciar de oficio o puede activarse a solicitud de parte o por una noticia crímenes, por ejemplo, entre otras facultades que tiene el Ministerio Público. Pero el objetivo no es, para empezar, llegar a juicio oral, tampoco es llegar a etapa intermedia, sino es hacer un buen trabajo a nivel de las diligencias preliminares, recopilando elementos de convicción. Y estos elementos de convicción se entiende que son de cargo cuando imputan a la persona que está siendo investigada, y serán de descargo, por ejemplo, en primer momento, aquellos que son presentados por la otra parte, es decir, por el abogado defensor. Sin embargo, entendamos de que no es el objetivo principal solamente recabar elementos de convicción de cargo, porque incluso uno podría recabar elementos que, lejos de imputarle responsabilidad, finalmente puede haber una denuncia en la cual se señala que Pérez, por ejemplo, habría sido el agente que ha cometido un robo a un banco. Entonces el Ministerio Público tiene la declaración de la persona que lo está sindicando, pero finalmente solicitará a las cámaras de videovigilancia a efectos de ver si efectivamente fue así. Y ahí, por ejemplo, podría darse cuenta que en ese día él no ha sido el que ha robado el banco, sino ha sido otra persona. Entonces ahí tenemos un elemento de comisión de cargo o descargo. Uno entendería, no, pero si ese elemento no viene a ser de cargo eminentemente porque no lo está imputando, sino que sencillamente es un elemento de convicción a efecto de generar certeza al fiscal. Entonces el fiscal no recopila elementos de convicción de cargo, sino recopila elementos de convicción a efecto de tener eminentemente la certeza de la comisión de un hecho delictivo. En el caso de la defensa sí es diferente, porque el abogado defensor no va a presentar obviamente elementos de convicción de cargo, ¿no?, para su patrocinado, sino que va a presentar, por ejemplo, elementos de convicción de descargo a efectos de que pueda hacerle ver al fiscal de que, por ejemplo, su patrocinado no tuvo nada hecho delictivo. Podría ser, ¿no? Entonces, esa igualdad procesal eminentemente tiene garantías, porque por un lado tenemos al Ministerio Público, de sus requerimientos, sus providencias, va a impulsar y desarrollar un proceso de investigación. Reitero, tenemos al fiscal que a través de la emisión de sus disposiciones, de sus providencias y de sus requerimientos, va a impulsar un proceso de investigación. Sin embargo,
no va a ser cualquier disposición, sino tiene que ser una disposición, por ejemplo, que primero esté motivada, ¿correcto? Porque, reitero, no es cualquier disposición, sino una disposición que esté motivada, que esté fundamentada y que tenga imputación. Por eso nos hablan también mucho del tema de la imputación objetiva. Si uno formaliza, por ejemplo, ya una investigación a nivel de sospecha, uno va a tener una sospecha reveladora, por ejemplo. Entonces tenemos más indicios de la comisión de un hecho delictivo. Y esos indicios tienen que estar descritas en la formalización de investigación preparatoria. Estamos, correcto. Si no está, por ejemplo, uno podría irse a base de tutela de derecho. Entonces, vamos a ver que si bien es cierto, el fiscal puede, a través de una disposición, decidir, esa decisión tiene que estar fundamentada. Si uno requiere, eminentemente la decisión parte a través del petitorio del Ministerio Público. Pero como todo requerimiento, esto tiene que estar sujeto a una evaluación. Es decir, no existe requerimiento que no ha sido previamente analizado o evaluado. Si hablamos de un requerimiento de impedimento de salida del país, previo a declarar fundado, a través de una audiencia y escuchando la posición de los sujetos procesales, se declarará fundado o infundado, ¿correcto? Si hablamos hoy en día de la tan famosa, muchas veces cuestionada, prisión preventiva, sucederá exactamente lo mismo. Requerimiento por parte del fiscal porque considera que se están cumpliendo los presupuestos materiales. A ver, si nos recordamos un poco, ¿cuáles son? Y a ver si ustedes me pueden apoyar. ¿Cuáles son, de acuerdo a nuestro código, correcto, los presupuestos materiales para poder requerir prisión preventiva? ¿Cuáles serán? Por ejemplo, el primero de ellos, graves y fundados elementos de convicción, la participación del agente como autor o cómplice, graves y fundados elementos de convicción. El siguiente, la pena probable, o conocido también como prognosis de pena, pena probable o prognosis de pena. Y luego, por ejemplo, nos habla en el tercer elemento, por supuesto, el peligro procesal. Y este peligro procesal es peligro de fuga y peligro de obstaculización procesal, el entorpecimiento a la labor, el tema de modificar o ocultar o suprimir determinados elementos de convicción o acercarse a determinados testigos para que esto finalmente den una versión contraria. Entonces hablamos de la prisión preventiva, correcto. Claro que luego nos hablan la casación de Moquegua, los dos presupuestos más, proporcionalidad de la medida, duración de la medida, por ejemplo, o cuando hablamos ahorita del acuerdo plenario 1-2017 o 1-2019, que ya nos habla de los estándares de sospecha, a través de un requerimiento va a tener que pasar previamente a través de una audiencia, que es la audiencia de prisión preventiva. Entonces, el requerimiento que realiza el fiscal tiene que pasar necesariamente por ese debate existente contradictorio, porque eminentemente habría desigualdad si, por ejemplo, en el caso de las disposiciones, el fiscal finalmente decide cuándo iniciar una investigación, cuándo formalizar o cuándo concluir. La decisión del fiscal no se puede discutir porque es un ente autónomo, es la decisión unilateral que tiene el fiscal. Pero sí se puede discutir el contenido de esa disposición, si por ejemplo no tiene imputación necesaria. Imagínense ustedes, si pareciera algo al requerimiento, si el requerimiento no tuviera que pasar previamente a través de una evaluación, todo requerimiento de impedimento de salida del país, requerimiento de prisión preventiva, requerimiento de levantamiento de las comunicaciones de secreto bancario, sería dado al momento, ¿correcto? Pero un requerimiento necesariamente tiene que pasar por una evaluación. Hay requerimientos que van a tener que pasar a través de una audiencia y hay requerimientos que van a tener que ser fundamentados a través de una resolución, como puede ser el levantamiento secreto de las comunicaciones o el levantamiento secreto bancario. Y todo ello a efectos de ¿qué? De que se pueda equiparar la igualdad procesal existente, ¿correcto? De que no todo requerimiento o toda disposición emitida por fiscal tenga que ser sencillamente acatada, sino que uno podría cuestionar. Y yo considero que nuestro código nos señala muy bien el artículo 71, porque el artículo 71, por ejemplo, nos menciona lo siguiente: los derechos del imputado. Entonces todo abogado penalista, todo abogado que va a afrontar
procesos en el marco penal, eminentemente sabe de que el artículo 71 es prácticamente el ABC que debe conocer. Es decir, tiene que haber imputación necesaria, tiene que haber la elección de un abogado y su libre elección, tiene que conocer los cargos que están formulados en su contra, será atendido por un médico legista cuando su estado de salud así lo requiera, por ejemplo. Generado estas situaciones de derechos que tiene el imputado que se encuentran en el artículo 71, uno podría acudir en un primer momento al fiscal para que haga la corrección respectiva, pero si no hace la corrección respectiva, uno seguiría al juez de investigación preparatoria vía tutela de derechos para que en una audiencia eminentemente se apliquen las medidas coercitivas respectivas. Todo ello a efecto de que exista esa igualdad procesal, ¿correcto? Sin embargo, sigue existiendo y uno sobre el tema de igualdad va a tener muchas discrepancias, sobre todo por temas de ópticas y por qué posición uno tiene. Pero finalmente, eso viene hacia la finalidad de ese principio de igualdad procesal. Luego nos habla también un principio muy importante, que es el principio de publicidad. Y el principio de publicidad, pues, es uno de los principios que son la etapa de juicio oral, de la etapa más estelar, por ejemplo, del sistema procesal penal. Porque la etapa de juicio oral va a tener varios principios, pero son 4 principios los más reconocidos, ¿correcto? Por ejemplo, el principio de publicidad, el que estoy señalando, principio de oralidad, principio de contradicción y principio de inmediación. Reitero nuevamente, nuestros principios bien marcados de la etapa de juicio oral van a ser ¿cuánto? Van a ser 4, ¿cierto? Principio de oralidad, principio de publicidad, principio de contradicción, principio de inmediación. Obviamente hay otro principio como el principio probatorio, que es propiamente la etapa de actividad probatoria que se va a tener que llevar en juicio, pero son 4 bien marcados. Y dentro de ellos está el principio que yo les estoy señalando, el principio de publicidad. Y particularmente el principio de publicidad evidentemente es un principio que solamente lo vamos a ver en etapa intermedia y en la etapa de juicio oral, jamás en la etapa de investigación preparatoria, porque entendamos, ahí se tiene la reserva de la investigación. Entonces, si hablamos de ello, ¿en qué ayuda definitivamente este principio de publicidad? Es que esto viene a ser una garantía. Finalmente, cuando uno está en juicio, por ejemplo, vamos a ver por un lado al fiscal y por el otro lado tenemos al abogado defensor. Y si vemos al fiscal, la sociedad necesita saber cómo está representada. O sea, necesita, porque sabemos, Ministerio Público, Defensor de la Legalidad, conocido también como defensor de la sociedad, entonces se defienden derechos colectivos y la población tiene derecho de saber con quién está representado o quién finalmente lo representa, correcto, porque no podría haber un fiscal que no conozca, por ejemplo, técnica de litigación oral y mucho menos, imperdonable, que no conozca su teoría del caso y así quiera llegar a juicio y eminentemente a través de la publicidad la sociedad mismo tendrá que juzgar. En el caso del litigio de la publicidad ayuda muchísimo, porque finalmente, gracias a programas hoy en día como puede ser Justicia TV, por ejemplo, las audiencias efectivamente les ayuda para que la población diga, por ejemplo, lo siguiente: yo quisiera que ese abogado que hizo un buen interrogatorio, un buen contrainterrogatorio, hacía en forma adecuada las objeciones, un magnífico alegato de apertura o alegato de clausura, quisiera que si algún día yo soy sometido a una investigación, me defienda. O si yo algún día denuncio a alguien, a ese abogado voy a contratar. ¿Por qué? Porque la publicidad ayuda muchísimo. Finalmente, nos permite esto ver de cómo se está administrando justicia en nuestro país. Entonces, ¿quiénes son los grandes jueces? La población. La población, las personas que están cercanas, porque ellos si no confían en la justicia, porque definitivamente algo han visto negativo. Entonces, ese es un caso. Siguiente principio, principio de oralidad. Este principio de oralidad, estimados doctores, es importantísimo, pero muchas veces poco aplicado y poco precisado. Y precisamente dentro de los temas de reforma, por ejemplo, se señalaba el tema de la oralidad, porque se decía lo siguiente, de que, por ejemplo, la oralidad debería ser o tiene que ser la bandera de esta reforma procesal o de este sistema procesal existente, ¿correcto? Eso es lo que se estaba señalando, la reforma existente. ¿Por qué? Porque con el anterior código, reitero nuevamente, se había perdido ya esa esencia fundamental de la oralidad.
porque solamente se tenían, por ejemplo, abogados de escritorio, ¿no? Solamente abogados que habían aprendido a transcribir, los escribanos, emitir una sentencia, pero se había dejado la esencia que todo abogado debe tener, que es el uso de la palabra, la oralidad, la forma de argumentar, la forma de persuadir, la forma de convencer a través de medios probatorios. Entonces, precisamente la oralidad ingresa ahora obligatoriamente en todo marco de sistema de audiencia. Es decir, la etapa estelar que viene a ser el juicio oral se aplica oralidad en un 100%. Porque ahí, por ejemplo, los alegatos de apertura, los alegatos de clausura, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, las objeciones se tienen que hacer utilizando oralidad y aprendiendo técnica de litigación oral. Abogado o fiscal que no sepa tema de oralidad, técnica de litigación oral, va a tener un problema a nivel de juicio. Y recuerda que estamos en un tema de sistema de publicidad. Entonces, si lo haces mal, hay gran parte de la población que está observando esta situación. Esta oralidad no solamente engloba eminentemente la etapa de juicio, sino todo el sistema procesal. Y eso a veces viene a ser un problema, porque muchos creen que solo la oralidad o todo el sistema procesal es juicio. Y ahí les voy a contar algo que pasó hace un tiempo atrás sobre un caso. Si bien es cierto, la oralidad o el juicio se ve más marcado en la etapa de juicio oral, no deja de ser tan trascendente e importante en otras situaciones de audiencias, prisiones preventivas, impedimento de salidas y otras no tan mediáticas quizás como la prórroga de investigación preparatoria. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la esencia, por ejemplo, de una audiencia de prórroga de investigación preparatoria? ¿Qué se busca de prórroga de investigación preparatoria? ¿Cuál es el petitorio? ¿Cuál es la naturaleza? Pues la naturaleza solo es ver y discrepar sobre el pedido del fiscal a efecto de tener que ampliar más la investigación. Entonces, el fiscal, a través de su requerimiento, pedirá, por ejemplo, al juez de investigación preparatoria, le dirá: señor juez, necesito 8 meses más para investigar. Y esos 8 meses más, por ejemplo, lo tiene que sustentar o lo tiene que argumentar debidamente. Por ejemplo, el fiscal podría señalar lo siguiente: faltan recabar elementos de convicción como declaraciones, falta que la empresa teleoperadora, porque se hizo un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, falta que esta empresa remita la información. De igual forma, se hizo una pericia. El perito ha solicitado, por ejemplo, estamos poniendo hipotéticamente un caso, ha solicitado ampliación de plazo para su informe final. Entonces, por estas situaciones, se solicita al juez de investigación preparatoria, por ejemplo, 5 meses más o 6 meses más. Ese es el pedido del fiscal. Uno, ¿cómo refutaría? Evidentemente, oponiéndose ante esa situación. Habríamos que ver cuándo, durante el tiempo que ha tenido como en la etapa de investigación preparatoria, en qué momento ha emitido o hace la pericia, por ejemplo. Las declaraciones, se ha reprogramado las declaraciones, si en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en qué fecha lo ha peticionado finalmente. Todo ello a efectos de entender de que quizás lo que está peticionando 6 meses son demasiado para realizar solamente sus actos de investigación, que quizás se haría en un solo mes. Claro, así tendríamos que hacer uso del tema de la oralidad, ¿correcto? Y en esta audiencia, el fiscal pues sustentó los motivos y el por qué, por ejemplo, quería la prórroga de investigación preparatoria. Y empezaba a señalar los fundamentos, fundamento 1, fundamento 2, y así. Durante la audiencia empezaba a señalar todos los fundamentos. Y luego llegó el turno para la defensa, el abogado defensor. Y el abogado defensor, al parecer, nunca había estado en ese tipo de audiencias de prórroga de investigación preparatoria, porque empieza señalando palabras o introducciones que son propias de la etapa de juicio oral. ¿Por qué? Porque empieza señalando, por ejemplo, lo siguiente: mi patrocinado es inocente. Nada tuvo que ver con el hecho que le está imputando el fiscal. El fiscal le imputa haber cometido el delito de colusión cuando él. Entonces, obviamente ahí vemos que se desnaturaliza la esencia de la audiencia de prórroga de investigación preparatoria, porque uno no podría empezar así.
Interviene el juez. Y el juez exhorta y le dice: señor abogado, cíñase a la naturaleza de la audiencia de prórroga de investigación preparatoria. Y el abogado defensor le dice: estoy iniciando, ahora voy a lo medular. Y empezó nuevamente. Y el abogado otra vez empieza señalando y dice: el fiscal está inculpándole participación, nada tuvo que ver en los hechos materia. Entonces obviamente le exhorta nuevamente el juez y le dice: señor abogado, estamos en algo puntual. Algo puntual. El Ministerio Público está requiriendo como prórroga de investigación preparatoria 6 meses. ¿Usted qué tiene que decir al respecto? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Como el abogado no estaba preparado para una audiencia de prórroga, lo que dijo, quizás ustedes, dijo lo siguiente: si quiere darle, si el fiscal está solicitando 6 meses de prórroga, yo no tengo ningún problema. No me opongo, dijo. Entonces, van a imaginar de quién era la cara de mayor preocupación. Adivinen quién estaba más preocupado. El abogado, el fiscal feliz, ¿no? Porque finalmente te dieron la prórroga. El juez, no, bueno, el juez escuchó las partes y finalmente resolvió. Pero el más preocupado era el imputado. Y eso suele ser, ¿no? A veces es una situación que uno ve, y el más preocupado, por obvias razones, es la persona que está siendo sometida a una investigación. Y en este caso, el imputado decía: pero ¿cómo va a pedir 5 meses más si han tenido 8 meses y solamente hay 2 personas imputadas? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, al final la jueza le dijo: conversa con tu abogado, porque se entiende de que él te tiene que orientar en forma adecuada. ¿Correcto? Entonces, la oralidad nos acompaña en conclusión en todos los sistemas de audiencia, pero cada sistema de audiencia tiene su propia naturaleza. No es lo mismo utilizar mi oralidad en juicio que en una etapa intermedia, que en una prórroga, una prisión preventiva con un impedimento de salida del país, porque si lo utilizo lo mismo es monótono, sino que cada uno de estos sistemas tiene su propia naturaleza. Y ahora, esa oralidad no lo aplicamos, por ejemplo, en la etapa de investigación preparatoria, porque creo yo, y quienes trabajan, por ejemplo, en el Ministerio Público se van a dar cuenta, que la etapa de investigación propiamente está a cargo del fiscal, por ser el titular de la acción penal, ¿cierto? Eso no discute. ¿Y qué emite un fiscal? Providencias, los requerimientos, ¿correcto? Las disposiciones. Claro, le ayuda el asistente de función fiscal a proyectar precisamente eso, pero el que emite o firma es el fiscal, ¿correcto? Y esas proyecciones, ¿son escritas o son orales? Obviamente. Entonces, todas las disposiciones van a ser escritas, las providencias escritas, los requerimientos previos a las audiencias son escritas. Entonces, a nivel de investigación por parte del Ministerio Público, prima la escrituralidad. Entonces, tenemos una mixtura, pues que no todo es oralidad, sino vemos la escrituralidad. Por ello, las exigencias incluso existentes de que una disposición tiene que ser debidamente motivada, y para motivarlo hay que redactarlo en forma adecuada. Si un requerimiento realmente va a tener los presupuestos materiales que nos señala el código, hay que redactarlo bien. Entonces ahí, por ejemplo, ahora felizmente ya nos permite, nos ayuda bastante, porque antes, cuando uno detenía en cuestiones de flagrancia delictiva, por ejemplo, solo tenías 24 horas. Y para que uno requiera prisión preventiva, previamente, ¿qué se tiene que haber hecho? Para que uno requiera prisión preventiva, previamente debemos haber formalización preparatoria. Y la no es una cosa de hacer, por ejemplo, una calificación, ¿no? Finalmente, que podría ser más sencillo. Pero una formalización de investigación preparatoria hay que hacerlo bien, pues individualizarlo, hay que señalar los hechos precedentes, concomitantes posteriores, hay que señalar la imputación, hay que disponer los actos de investigación, hay que hacerlo bien. Entonces, en 24 horas, evidentemente a veces era un problema, porque en una máquina tu formalización de investigación preparatoria, en la otra máquina trabajabas tu requerimiento, y como era 24 horas, evidentemente se te pasaba, y a veces en la audiencia existían problemas, porque por ejemplo, en la formalización o en el requerimiento de prisión preventiva no habían señalado cuál es su participación, ¿no? Simplemente habían dicho: se le incluye como parte también, o en la cual se requiere la prisión preventiva por haber formado parte de la organización criminal o de la organización que se encarga del lavado de dinero, pero no señalaba en cierta medida cuál habría sido su participación, no había imputación objetiva. Ahora creo que la situación ha cambiado un poco en relación, que ya no son 24 horas, sino tenemos 48 horas, pero se van a dar cuenta que así sean 48 horas, siempre el tiempo va a suprimir
Correcto, muy bien. Luego hay otros principios. Bueno, principio de contradicción, principio de inmediación, principio de concentración y principio de celeridad. El principio de celeridad me parece espléndido, porque ahí es una exigencia y la rapidez que se tiene que desarrollar a nivel de una investigación. Es decir, si se ha superado el código, señalaba el código del año de 1940, ahora con este código 4 se sobreentiende de que los procesos van a tener que ser resueltos en el menor tiempo posible. Sin embargo, hay algunos que todavía dicen, pero mira, por ejemplo, no un caso de crimen organizado o lavado de activos, sino un caso común. Por ejemplo, un cohecho, concusión, o hablamos incluso de colusión, por ejemplo, delito contra la administración pública. Uno sabría que en diligencias preliminares, plazo máximo 8 meses. Correcto. Y si uno formaliza la investigación preparatoria, 8 meses más, tienes 16 meses, correcto. Y si pides prórroga, 8 meses más, entonces tienes un total de 24 meses, más de un año, a nivel solo de investigación preparatoria. Etapa intermedia, juicio oral. Entonces, ante esa situación, por ejemplo, ya le voy a señalar más adelante, existen métodos de simplificación procesal que hay que tener que aplicar en forma adecuada, correcto. Entonces, ya pues, bien conocida después de que yo les he enunciado en esta manera, estos principios procesal son la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral, diligencias preliminares. Las diligencias preliminares es una subetapa que se encuentra dentro de la etapa de formalización de investigación preparatoria. Luego vemos la etapa y la etapa de juicio oral. Sin embargo, aquí viene lo que les estoy señalando. Existen los mecanismos de simplificación procesal. Por ejemplo, usted, amigo que me está observando, ¿sí? ¿Qué método de simplificación procesal conoces? ¿Podría señalarme quizás algunos? ¿Sí? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, te voy a señalar 5 métodos de simplificación procesal, o mecanismo de simplificación procesal. El primer mecanismo, acusación directa. Acusación directa. Si yo tengo todos los elementos de convicción necesarios, de frente me voy a una acusación directa, ¿correcto? Milagros Arica, un saludo, me dice proceso inmediato. Perfecto, proceso inmediato. Dije acusación directa, ¿correcto? Que dicho sea de paso, les preguntaré, en una investigación de crimen organizado, acusación directa, ¿correcto? Otro más, gracias Ismael Quisiverde, saludos, acusación directa. ¿Qué otro mecanismo de simplificación procesal? Hemos dicho 2, ¿correcto? Me han dicho proceso inmediato, acusación directa, dijo Ismael. ¿Qué más faltaría? Alguien me dice, a ver, otro mecanismo. Porque claro, el proceso común lo conocemos, ¿no? Pero habría que conocer otro mecanismo más. Terminación anticipada. Correcto, Milagros, terminación anticipada. Otro que va de la mano de la terminación anticipada, que es propiamente, por ejemplo, de la etapa de investigación preparatoria. Hay otro que es a nivel de juicio. Terminación anticipada de juicio. Correcto, principio de oportunidad y también de la colaboración eficaz. O sea, hay mecanismos de naturaleza de simplificación procesal y hay salidas alternativas, como dice la doctora Lizana Garay. Lizana Garay me dice, principio de oportunidad, claro, es una salida alternativa junto con los acuerdos reparatorios. Perfecto, muy bien, entonces estamos bien. Entonces no es necesario todavía estar, digamos, en las 3 etapas procesales: investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio oral, porque también podemos aplicar mecanismos de simplificación procesal. El tema es mecanismos de simplificación procesal, cuándo aplicarlos y de qué manera aplicarlos. Yo solamente voy a mencionar solamente uno: el proceso inmediato, conforme por ejemplo al decreto legislativo 1194. Y vamos a señalar cuál es el concepto de proceso inmediato y por qué nace este tema del proceso inmediato. Edgar Daniel dice confesión sincera. Vamos bien, y justamente ese tema de confesión sincera lo vamos a ver ahorita en el tema de los presupuestos, o por qué se va a tener que aplicar proceso inmediato. Porque el proceso inmediato lo utiliza como un medio de simplificación procesal a efectos de tener finalidades muy interesantes. Por ejemplo, la reducción de la carga laboral. Yo al inicio decía, tenemos celeridad procesal y sobrecarga laboral, y pareciera que la sobrecarga laboral existente en nuestro territorio nacional ya se lo ha comido enterito a la celeridad procesal. Por eso la lentitud
de los trabajos de investigación. No es justificable, pero es una realidad. Luego de que al tener demasiada carga laboral, hay muchos casos que sí se le da la debida motivación y hay algunos casos por tema de tiempo, porque ahora con el nuevo sistema procesal penal uno trabaja con el tiempo, lamentablemente se formalizan o archivan casos, por ejemplo, que no deberían archivarse o no deberían formalizarse finalmente. Alguien por ahí escuchó una vez, la mejor medida es sobreseer y archivar, pero entendemos de que en ambos casos tienen que estar debidamente motivados. Entonces, este proceso inmediato es un medio de simplificación procesal. Y esto a efectos de que en el proceso común tenemos 3 etapas y acá, por ejemplo, se suprime la investigación preparatoria de la etapa intermedia, es decir, diligencias preliminares, audiencia de incoación de proceso inmediato y el juicio existente, ¿correcto? Y esto, por ejemplo, ayuda mucho para la carga laboral existente pueda bajar y también de que finalmente necesita una respuesta rápida de la administración de justicia. ¿En qué situaciones, por ejemplo, hablamos de proceso inmediato? Les doy la base legal para que nosotros podamos, acá por ejemplo yo tengo mi código, nosotros sabemos que un abogado, infaltable tener siempre el código a la mano, porque luego del código podemos señalar las jurisprudencias, podemos señalar la dogmática, correcto, pero lo que está en el código es lo que esencialmente bajo principio de legalidad vamos a tener a bien de aplicar, correcto. Entonces, ¿cuál es la base legal del proceso inmediato? La ubicación normativa, artículo 446, 447 y 448, porque el artículo 446 del Código Penal habla los supuestos de aplicación de proceso inmediato. El artículo 447 va a hablar de la audiencia única de incoación de proceso inmediato en caso de flagrancia delictiva. Y el artículo 440 penal va a hablar de la audiencia única de juicio inmediato. Voy a abordar solamente el artículo 446 del Código, que nos señala básicamente de los supuestos de aplicación de proceso inmediato, correcto. Y vamos a ver que nuestro Código Penal nos señala 3 supuestos de aplicación de este proceso inmediato. Reitero, el artículo 446 de nuestro Código Procesal Penal en los procesos especiales nos señala 3 supuestos en los cuales uno podría encuadrar proceso inmediato, siendo el primero los temas relacionados a flagrancia delictiva. Es decir, el policía puede detener sin mandato judicial en caso de flagrancia. Eso lo hemos escuchado, ¿cierto? Correcto, eso lo tenemos de conocimiento. Entonces, evidentemente se va a dar en las 4 supuestos. En la cuasi flagrancia, presunción de flagrancia, correcto. Por ejemplo, Milagro dice, artículo 446, cuando el imputado ha sido sorprendido o detenido en flagrante delito y el imputado haya confesado la comisión del hecho delictivo. Perfecto, pero ahí claro, tenemos flagrancia. Lisana también me dice flagrancia y confesión. Falta uno ahí, a ver si lo podemos poner. Estamos hablando de que la flagrancia puede ser presunción de flagrancia, flagrancia estricto sensu, o cuando la persona es detenida dentro de las 24 horas, por ejemplo. Estamos hablando de situaciones de flagrancia donde el efectivo policial puede detener sin mandato judicial, por ejemplo, ¿correcto? En ese sentido vamos a ver que se está dando el tema de la flagrancia. Por ello es que cuando se detiene un público que ha solicitado suma de dinero y finalmente se monta un operativo, tenemos una situación de flagrancia y en muchos de los casos el fiscal incoa proceso inmediato porque es una obligación actualmente la incoación de ese proceso inmediato. Entonces, caso de flagrancia, primer supuesto para incoar proceso inmediato. Siguiente situación, siguiente supuesto, que alguien también ya lo ha señalado ahí, la confesión. El tema de la confesión. Yo, por ejemplo, ahí discrepo un poco, porque nuestro Código Penal nos dice confesión sincera, ¿cierto? Eso nos señala, confesión sincera. Y yo le preguntaría, ¿existirá una confesión que no es sincera? O sea, una confesión que es falsa. Bueno, sobreentiende que la persona que va a confesar es aquella persona que está reconociendo participación en un hecho delictivo. Y esta tiene que ser certera. Eminentemente se sobreentiende de que se está sincerando ante la imputación que le están realizando a efecto de poder dar la verdad de los hechos que están. Entonces, por ejemplo, nos señala el código que tiene que ser sincera. Luego nos señala de que la persona, en este caso el imputado, que va a hacer uso de su confesión, tenga que tener la actividad psicológica
que no debe tener ningún tipo de anomalía, a efecto de que pueda ser creíble la versión que está señalando. Siguiente, tiene que ser espontánea también esta confesión, es decir, el imputado tiene que decir no, en este caso yo voy a confesar, ¿correcto? Luego de ello, no tiene que existir ninguna coacción de por medio a efecto de que la persona, el imputado, pueda confesar. Es decir, no podrían obligarle a decir sobre este caso, mira, tienes que decir esta cosa, confiesa, no, sino tiene que ser voluntaria. Pero no es suficiente con esto, porque recordemos de que ese caso de la confesión que yo estoy señalando tiene que estar equiparado con otros elementos de convicción más. Porque le voy a contar lo siguiente, misma película. Un delito de asesinato lo cometió el hijo y la madre, como todas las madres, evidentemente no quieren ver pues al hijo tras las rejas, ¿no es cierto? Porque tienen a veces mucho por dar. Entonces la madre se había inculpado como autora de un delito de homicidio. Si de por sí valiera solo la confesión, diríamos, no, está confesando, correcto, hay que creerle, porque aparte se le nota real. Entonces, que hay un supuesto de... Pero ese supuesto de confesión dice, claro, la persona puede decir que ha cometido un hecho, pero tenemos que corroborar con otros elementos periféricos. Es decir, la confesión por sí sola no tendrá validez si no hay otros medios periféricos que corroboren lo que está señalando. Por ejemplo, en el caso que yo estoy mencionando, la persona finalmente dice, no, yo soy la que ha cometido ese hecho delictivo, finalmente yo pues le he matado, dice la madre. Tendríamos que tener el resultado de la necropsia, la pericia a efecto de ver si las huellas realmente encontradas en el arma le pertenecen a la señora, las cámaras de videovigilancia, los testigos. Tenemos elementos, ahí sí, una sola confesión sin elementos que corroboran, no se podría tener como supuesto de incoación proceso inmediato. Y el último, cuando se tiene elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares. Es decir, en las diligencias preliminares cuya finalidad es realizar actos urgentes e inaplazables, por ejemplo, porque eso es lo que hay que tener a bien de recopilar en la etapa de diligencias preliminares, si ya tenemos elementos de convicción suficientes o necesarios, entonces para poder incoar proceso inmediato, lo que el fiscal tendría que hacer es lo siguiente: programar fecha y hora de la declaración del imputado. Así el imputado haga uso de su derecho que se encuentra en el artículo 71, guardar silencio, no importa, pero el supuesto de aplicación nos dice que si ya tenemos elementos de convicción, podemos incoar proceso inmediato previa la declaración del imputado. Es decir, previo a la programación de la declaración del imputado, esta ha tenido a bien de acudir eminentemente, así haya guardado silencio, uno incoa lo que viene a ser proceso inmediato. En conclusión, vamos a tener en ese sentido tres supuestos: flagrancia, confesión y también cuando tenemos elementos de convicción, ¿correcto? Y recordemos que hoy en día es una obligación por parte del Ministerio Público tener que incoar ese tema de proceso inmediato, ¿correcto? Si tenemos cuenta de esto, rápidamente vamos a ver la siguiente situación. El Ministerio Público, titular de la acción penal, artículo 66 del Código Procesal Penal, es el que conduce la investigación, es el que tiene la carga de probanza, es aquel que tiene que respetar el principio de legalidad, porque finalmente el primero que hace la interpretación cuando se trata de un requerimiento de prisión preventiva es el fiscal, ¿correcto? Es decir, el principio de proporcionalidad sobre este caso, requerimos o no requerimos, es el fiscal, sin lugar a dudas. El fiscal, como titular de la acción penal, tiene que hacer un respeto de la interpretación de la norma a través del principio de legalidad existente, ¿correcto? Y no se puede ir más allá que dice la norma. De igual forma, hay algo que es muy interesante. Por ejemplo, yo creo que el artículo 66 permite al fiscal tener un poder coercitivo que antes no lo tenía. Porque antes, por ejemplo, cuando uno era, bueno, hace 10 años atrás, o hablamos 12 años atrás, uno finalmente decía a la persona, ¿no? Uno escuchaba: si el fiscal a la primera citación te programa tu declaración, no vayas. A la segunda te programa, tampoco no vayas.
A la tercera recién puedes ir, ¿correcto? Muchas personas, ya los abogados mayores, por ejemplo, incluso asesoraban de esa manera. Sin embargo, ahora ya el artículo de nuestro Código Procesal Penal habla de la conducción compulsiva. De la conducción compulsiva. ¿Y qué significa de grado fuerza? Correcto. Es decir, el fiscal, desde la primera emisión de la disposición de inicio de diligencias preliminares, podría programar fecha y hora de una declaración bajo apercibimiento de conducirlo desde la primera disposición. Por ejemplo, hay una declaración que van a programar para el 14 de febrero, porque dicho sea de paso, han programado declaraciones para el 14 de febrero. A medida de broma, alguien decía de que un fiscal había programado esto, era un fiscal primerizo, pero es que era porque quería saber qué se siente estar en una declaración. Pero bueno, bromas aparte, entonces, por ejemplo, el 14 de febrero se ha programado una declaración. Bajo apercibimiento, ojo, bajo apercibimiento, pero finalmente la persona dice, no, 14 de febrero que voy a ir, ¿cómo es posible que me han citado? Yo no voy. Y no presenta un escrito en el cual, por ejemplo, señala los motivos de su inasistencia. Ante esa situación, el fiscal, si ya declaró bajo apercibimiento, lo que corresponde ahora es hacer efectivo esa medida, ¿cierto? Corresponde hacer efectiva esa medida porque ya está dispuesto. Entonces, en ese momento, tendrá que emitir otra disposición ordenando la conducción compulsiva. Enviará al asistente en función fiscal para que el asistente en función fiscal, con copia certificada de la disposición en la cual se está dejando bajo apercibimiento y la disposición de ordenar compulsiva, seguirá, por ejemplo, en un delito de corrupción de funcionarios al COCOR para que ellos lo puedan traer de grado o fuerza, ¿correcto? Ahora, entendemos también que para que se aplique ese poder coercitivo, la debida notificación, debidamente notificado. Es decir, y ahí, por ejemplo, podría haber un problema, sobre todo cuando uno habla de las debidas notificaciones que deben existir. ¿Cuándo se entiende que una persona está debidamente notificada? O sea, uno podría entender, dejando los parámetros legales, de que una persona es debidamente notificada cuando finalmente, personalmente lo recepciona. Entonces, estoy debidamente notificado, porque si le dan a tercero quizás nunca me dan, ¿correcto? Pero para efectos procesales, a efecto de nuestro Código Penal, si no, la notificación válida es al domicilio procesal. Pero si todavía recién, por ejemplo, como disposición de inicio de diligencia preliminar y si queremos hacer efectivo el poder coercitivo, por ejemplo, en el caso de un testigo, por ejemplo, que no necesita un abogado, entonces ante esa situación se sobreentiende que el domicilio válido es el que obra en la ficha RENIEC. Ese es el domicilio válido a efectos legales, ¿correcto? A efectos procesales, antes de citar eminentemente el domicilio procesal. Sin embargo, ahí hay un problema, porque esto se habita en muchas situaciones. No solo en el Perú, sino a nivel mundial, se ve de que cada 10 personas, por ejemplo, solamente 5 o 6 o ya 7 viven en el domicilio que obra su ficha RENIEC. Pero el otro restante, sobre todo en Lima, la capital, no vive en el domicilio que obra su ficha RENIEC. Y yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿ustedes viven en el domicilio que obra en su ficha RENIEC o no? Entonces, por ejemplo, eso va a ser un problema que eminentemente lo vamos a ver, espero yo, en una posterior conferencia, pero porque se han dado situaciones donde finalmente la persona nunca vive y se entiende recién en juicio de que estaban llevando una investigación contra él por una deficiente notificación. Pero volvamos a nuestro poder coercitivo que estoy mencionándoles. Entonces, para traerle de grado o fuerza, por ejemplo, a esta persona, primer domicilio que vamos a ver es el domicilio obrante en la ficha RENIEC, ¿correcto? Entonces, si tenemos eso, se cursa a través de la central de notificaciones e irá ahí el notificador, tocará muy bien la puerta, el timbre, y si no sale nadie, tendrá que dejar un previo aviso, un cedulón, señalando, ¿sabe qué, señor o señora, tal día? Si no regresa, si a la próxima vez que regresa, nuevamente toca la puerta, el timbre y nadie sale, ahí tendrá que dejar bajo puerta, ¿correcto? Bajo puerta, señalando obviamente las características de la casa, el número de suministro. Si eso ya se tiene, suficiente, reitero, suficiente para ordenarse la conducción compulsiva.
conducción compulsiva. Ahora, en esa ¿por qué? Porque no está, y el bajo puerta tiene un efecto en el tema de la notificación, sin perjuicio de que esto se tiene que dar en segunda visita. Pero entendamos también que el fiscal podría disponer, bajo responsabilidad, que en la primera visita se le deje bajo puerta, ¿correcto? Pero lo correcto es la vía procedimental, que puede ser en segunda visita. Entonces, si tenemos en cuenta ello, ahí sí se ordenará el grado fuerza, irá a la policía, inminentemente lo traerán a la persona a que pueda declarar. Después de su declaración, inmediatamente el fiscal, bajo responsabilidad funcional, ordenará la conducción compulsiva. Entonces, esta conducción compulsiva, yo les pregunto, ¿ayuda o no al trabajo del Ministerio Público? Yo creo que depende. Yo creo que sí ayuda muchísimo respecto a los testigos, pero quizás en los imputados no tanto, porque se entiende que el imputado también, recordemos, mira, imagínense un grado fuerza para un imputado. El imputado, de acuerdo al artículo 71, tiene derecho a ¿qué? A guardar silencio, a no decir ninguna palabra, correcto, a la no autoincriminación. No tengo por qué hablar, me citan y programan fecha y hora para mi declaración, hago uso de mi derecho a guardar silencio, ahí está mi abogado y listo. Entonces, imagínense ustedes que el fiscal monta una programa fecha y hora para una declaración bajo conducción compulsiva, viene el imputado y finalmente cuando el fiscal le dice, muy bien, vamos a empezar con tu declaración, primera pregunta, le dice, señor fiscal, un momentito, voy a hacer uso de mi derecho a agarrar silencio. Entonces, todo lo que se ha armado, todo lo que se ha preparado, finalmente se termina en no declaración. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los imputados, algunos fiscales optan por no aplicar el bajo percibimiento, ¿correcto? Porque podrían hacer uso de su derecho a agarrar silencio. En el caso del testigo es diferente, porque el testigo sí está obligado a declarar. O sea, el testigo no puede decir, voy a hacer uso de mi derecho a agarrar silencio, no voy a decir nada. No, tiene que declarar, porque el testigo es una persona circunstancial que estuvo en un momento y en un hecho en la cual se ha cometido una situación delictiva y tiene que dar su versión respecto a lo que ha visto. Finalmente, ese es el testigo. Y el testigo no puede hacer uso, por ende, de su derecho o un derecho a guardar silencio, sino por el contrario, está obligado a decir la verdad de lo que ha tenido a bien de observar, bajo incluso abrirle una investigación si se comprueba que está dando una declaración falsa, porque se le podría aperturar una investigación por falsa declaración, por ejemplo. Entonces, el testigo sí, entonces considero que el bajo apercibimiento, en los casos del testigo, ayudaría pues en este caso muchísimo, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, eso es de la fiscalía, mucho sobre la fiscalía, pero por tema de tiempo voy a hablar ahora brevemente de los derechos del imputado. Recordemos, el artículo 71 del imputado. ¿Y qué nos menciona? Por ejemplo, en el literal A nos señala que el imputado tiene el derecho de conocer los cargos formulados en su contra y en caso de detención, obviamente que no cita en flagrancia, mostrarle la orden de detención que ha sido girada en su contra. Entonces, estamos viendo en ese sentido que la imputación necesaria siempre tiene que haber. La persona finalmente, para que pueda tener a bien de defenderse, tiene que saber de qué se le acusa. Hay una frase que señala, dime de qué me acusa, podré defenderme. O sea, no se trata acá, por ejemplo, de una pelea en la cual una pareja le dice al otro, pero mi amor, ¿qué te pasa? Tú ya sabes. Y uno tiene que interpretar, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué hice? No, instintivamente, no, en el proceso no, en el proceso, por lo menos a nivel indiciario, me tiene que decir los motivos y el porqué a efecto de que yo pueda hacer mi descargo. Si no me señala, ¿cómo finalmente voy a poder defenderme? ¿Correcto? Entonces, nos señala conocer los cargos formulados en su contra. Luego, hay que designar a la persona o institución que se le debe comunicar. Por ejemplo, la policía detiene en caso de flagrancia, ¿correcto? También es válido el arresto ciudadano, pero inmediatamente hay que poner de conocimiento. Eso lo conocemos, entonces no le pueden tener más de la hora establecida a una persona detenida en algún lugar, etcétera, porque hay que ponerle de conocimiento de lo que viene a ser, por ejemplo, la autoridad que corresponde. Algo que me parece interesante. En el literal C nos dice ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. ¿Qué pasa si la persona finalmente no tiene un abogado? No tiene un abogado, por ejemplo. Primero,
nos señala que el imputado tiene derecho a la elección de un abogado y su libre elección y no a la imposición. O sea, para empezar, una persona decide con qué abogado contar y qué abogado me va a acompañar durante el proceso o lo que dure el proceso. No me pueden imponer, así sea incluso cuestiones de flagrancia, si se tenga 48 horas, imponer un abogado, sino tendría que haber un plazo razonable para que esto se lleve a cabo, ¿correcto? Entonces, eso lo tenemos en cuenta. Ahora, tengo que ser asistido durante todo el proceso de investigación por un abogado. Entonces, por ejemplo, si yo imputado me programan fecha y hora para mi declaración, voy sin abogado, no me pueden tomar mi declaración. ¿Qué haría el fiscal? ¿Ponerme un defensor público? No. Lo que se tendría que hacer es programar nuevamente fecha y hora a efecto de decirle, por ejemplo, al imputado lo siguiente. Es decir, el fiscal le diría, por ejemplo, al imputado lo siguiente: estoy reprogramando tu declaración para tal fecha, te lo estoy poniendo verificado en el acto y cada 15 días va a ser tu siguiente declaración, tiempo para que usted pueda venir con su abogado. Puede elegir. Que usted no venga con un abogado, ahí sí se va a tener que comunicar a la defensa pública para que designen un defensor público y le pueda acompañar a su declaración, ¿correcto? Entonces tiene que ser asistido por un abogado. Y alguien pregunta interesante, yo les pregunto a ustedes, amigos que están ahí: yo, abogado, soy investigado, ¿correcto? ¿Yo necesariamente requiero de un abogado o yo podría asumir mi autodefensa? ¿Qué creen ustedes, estimados amigos? Pregunta, o sea, ¿un abogado que es sometido a una investigación necesariamente requiere de otro abogado o es que puede asumir su autodefensa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será? ¿No será? Les diré lo siguiente: el Código Penal y el proceso señala que no se puede dejar en indefensión, sin lugar a dudas. La indefensión es porque una persona que está siendo sometida a un proceso necesariamente tiene que estar al lado de un conocedor de las normas, de un conocedor de las leyes, a efecto de que se respeten sus derechos, ¿correcto? Si una persona ha estudiado leyes, acá Ismael dice, puede asumir su autodefensa solo en la etapa de investigación preparatoria. Vamos bien, correcto, vamos Ismael, pero vamos, perfecto. Pero vamos a ver que el código nos dice, sí, que efectivamente uno puede asumir su autodefensa, no hay ningún problema. Pero te señala de que tiene que acreditar que conoce temas penales. Es decir, puede ser un abogado civilista, un abogado que solamente que ve temas de gestión pública, un abogado tributarista, un abogado que ve temas de comercio exterior, pero que del sistema procesal penal no sepa. Entonces, si no sabe, se le estaría dejando en indefensión. Y al hacerle preguntas, al realizar, evidentemente va a desconocer cuando aplico tutela de derecho, control de plazo, excepción de procedencia de acción, cuando evidentemente eso es notorio porque hay un desconocimiento con el nuevo sistema procesal. El código señala de que sí, uno puede asumir la autodefensa, pero tienes que acreditarlo. ¿Cómo lo acreditas? Quizás un diplomado, quizás puedes acreditarlo con un estudio. El objetivo es no dejar en indefensión. Como dice el doctor Ismael, perfecto, de que a nivel de etapa intermedia sí necesitan un defensor público y ni qué decir a nivel de juicio oral, porque sería ilógico, por ejemplo, de que una persona que está asumiéndose autodefensa al momento de hacer el interrogatorio cambia de roles, ¿no? En un momento, por ejemplo, sería ilógico que él diga, señor juez, voy a hacer preguntas como abogado y ahora voy a responder como acusado. Sería evidentemente un ilógico. Entonces, conclusión, necesita también de un abogado. ¿Qué más? Puede abstenerse de declarar, y lo hemos dicho. Si el imputado, si desea, declara, o si no, hace su uso de su derecho a guardar silencio. En juicio oral, también puede hacer uso de su derecho a guardar silencio. Sin embargo, por ejemplo, ahí, sobre todo para quienes se dedican al tema del litigio, es algo que no se debería dar el siguiente contexto. En juicio hace uno precisamente su uso de su derecho a guardar silencio, pero se le lee su declaración previa. Entonces, tema de tesis o tema de un artículo podría ser: ¿es válido las declaraciones previas cuando uno hizo uso de su derecho a guardar silencio? Porque finalmente si te leen queda grabado en audio y pareciera que eso es la versión que tú vas a dar, ¿no? Pero bueno, luego de ello nos señala
porque el inicio señalaba los derechos constitucionales de que no se emplee contra el imputado medios coactivos, medios contrarios a su dignidad o a someterlo finalmente a que declare, ¿correcto? Él tiene la libertad de declarar y si no lo hace, no se puede utilizar medios contrarios o intimidatorios. Y finalmente, ser examinado por un médico legal o cuando se está o por otro profesional de salud, así lo requiera, ¿correcto? Muy bien. Que nuestro sistema procesal penal es muy interesante, hay muchas cosas de qué hablar, pero hay que ir definitivamente aprendiendo y leyendo lo que es la base medular, que es el código. Finalmente, fuera del código no hay, porque si hablamos de jurisprudencias, incluso vinculantes, uno a través de una motivación finalmente se podría apartar, por ejemplo. Entonces, el código es el margen de la base legal, es importante el tema de doctrina, la jurisprudencia que nos ayudan, pero el código es elemental, ¿correcto? Muy bien, estimados amigos, de esta manera llegamos a la parte final. Agradecerles a cada uno de ustedes, de igual forma agradecer a la institución Haz la Paz, un saludo a la hermosa ciudad de la amistad Chiclayo, que el sábado pasado estaban de aniversario, y bueno, se cuidan muchísimo, nos vemos.